Buenos días a todos, saludos, esto es Estado Natural Viajero, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Me gusta viajar y de formas económicas y bastante positivas. En esta ocasión voy a hacer un trayecto de Budapest a Praga que se tarda cerca de 7 horas saliendo de la estación Newgate en Budapest. Vamos a ver cómo se viaja a través de Hungría, Eslovaquia y República Checa. Bienvenidos. Esta es la estación de tren de Newgate, una de las tres que hay en Budapest. Está Keleti, está Kelenföld y esta es Newgate, de donde salen muchos trenes hacia Viena, República Checa y Eslovaquia. Esta es la vista de la estación de trenes. Aquí están entradas y salidas. Y en esta ocasión el viaje es Budapest-Praga. Los voy a mostrar. Es un viaje que tarda aproximadamente 7 horas y cada 2 horas salen los trenes. Estamos viendo Praga a las 11:29. Y este sería el tren directo a Praga. El área es muy agradable, aunque recuerden que este es el punto que comunica el norte de Hungría, el oeste, y vienen gran parte de los trenes internacionales. Este es el tren en su interior. No tenemos un asiento determinado, pero lo vamos a hacer en esta zona. Son vagones de 6, la persiana y la vista desde el tren. Bueno, ya estamos en el tren. Una recomendación se hace en estos trayectos, al menos estar 30 minutos en esta zona, ya que los trenes sufren retrasos o no aparecen o algún inconveniente. Nosotros tenemos, digo nosotros porque yo viajo con mi compañera de vida, está en la cámara, y viajamos hacia Praga con esto. Son tiquetes que no tienen reservación de asiento, ya que la reservación de asientos vale 9 euros. Pero como estamos en viajes low cost, pero cómodos, entonces tomamos la alternativa de no tener un asiento fijo. Si no viene la gente, la mayoría de las veces estos trenes se van al 50-60% de su capacidad y es fácil encontrar un asiento. El precio para este trayecto lo encontramos en alrededor de 39 euros. Y uno tiene que negociar en esa parte, como antes les decía, porque hay trayectos muy costosos, incluso de 131 euros por persona. Y el más barato es de 25 euros, pero a las 5:49 de la mañana. Estamos saliendo a las 11:29, 37 euros, que es un precio razonable por 7 horas de trayecto, y vamos a pasar 3 países. Recomendación siempre comprar los tiquetes en el país que tenga menos capacidad económica. Comprarlos en Hungría. Si salen hasta Praga, comprarlos desde acá. Y a esperar, si viene gente, dejamos las maletas en la parte superior. También mostrarles un poco de las comodidades de este vagoncito, que es de 6 puestos. Tiene calefacción, puede regular, se puede cerrar el espacio de esta cabina, y aparte de eso, algo que es fundamental, si te fijas aquí debajo de las sillas, ahí estamos viendo USB y conexiones. Recordar que si vienen por esta zona, los adaptadores Europa diferencia mucho de los adaptadores en Latinoamérica. Y bueno, esperemos a que salga esto. Ya en unos minutos sale, esperamos que no venga gente y a disfrutar del recorrido. Prácticamente la tercera parte del día en tren.
En solo 1 hora y media desde nuestra salida de Budapest, dejamos atrás Hungría y llegamos a Novi Sanki, la primera estación que nos recibe en Eslovaquia. A partir de aquí, el tren recorre este país por algo más de 1 hora, atravesando paisajes tranquilos, pequeños bosques y poblaciones donde la vida parece ir a otro ritmo. Es una Europa menos conocida, pero igual de interesante. Y mientras seguimos a una velocidad media, el trayecto nos lleva 2 horas y media después de haber partido hasta Bratislava, la capital eslovaca. Allí el tren hace una breve parada, ya que algunas personas se bajan, otras se suben, en una dinámica constante de viajeros que seguiremos viendo a lo largo de este camino. El viaje continúa y antes de dejar Eslovaquia pasamos por Kuty, una última estación de este país. Desde la ventana se aprecian construcciones que podrían ser antiguas, pero lejos de estar en desuso, se siguen aprovechando, lo cual me parece digno de valorar. El paso por aquí ocurre sobre las 3 de la tarde y hasta ahora llevamos un retraso ligero de 25 minutos. Nada grave. Con esta última parada en Eslovaquia, nos vamos acercando al tercer país de este recorrido, la República Checa. Entramos a la República Checa, el tercer país en este viaje en tren, y mientras avanzamos vale la pena recordar que este territorio formó parte de Checoslovaquia junto a Eslovaquia hasta su disolución pacífica en julio de 1992. El trayecto aquí se mantiene tranquilo, rodeado de zonas verdes y bosques que el tren va atravesando de una manera bastante serena. Tras recorrer 330 kilómetros y poco más de 4 horas y media desde Budapest, llegamos a Brno, una ciudad de aproximadamente 400.000 personas y la segunda en importancia dentro de la República Checa. Esta ciudad es considerada la cuna del diseño y hace años le dediqué una serie de capítulos que, si aún no los han visto, les invito a descubrir, especialmente porque sigue siendo una ciudad muy poco conocida para la mayoría de los turistas. El paso por Brno fue relativamente breve. Como es costumbre, algunos pasajeros se bajan tras completar su viaje, mientras otros suben rumbo a Praga, nuestro destino final. Ya nos vamos acercando a las 5 horas de trayecto y la comodidad del tren lo hace llevadero, ya que se puede caminar por los pasillos, estirar las piernas e incluso visitar uno de los baños, que no tienen nada fuera de lo común, pero que probablemente muchos de ustedes se pregunten cómo son este tipo de servicios en los trenes internacionales. Vamos a verlos. Muestro uno de los espacios, compartimentos más privados que hay, es el baño. El baño tiene esta disposición. De los grandes misterios que voy a resolver es este. Si uno hace sus necesidades, prohibido tirar pues papeles, manzanas, todo. Si uno hace lo que tiene que hacer acá, esperamos un momento y apretamos, sale eso así y se vuelve a llenar. Esa es la disposición. El vidrio es polarizado para que no lo vean desde fuera. Más de 7 horas y por fin estamos llegando a Praga. 30 minutos de retraso. Sabrá quién sabe por qué. Y estas son las afueras ya de Praga, lo que es Praga Liven. Esta es Praga. Esto ya sí, centro de Praga. Estación de autobuses al fondo. Aquí tenemos la panorámica de la ciudad. En una vía superior de tren, las antiguas fábricas. Bye. Hoteles
y esta es la bienvenida que nos da la ciudad. 7 horas 13 minutos y por fin llegamos a nuestro destino. Ahora a mostrarles cómo termina esta estancia. Bueno, por fin llegamos a Praga, capital de República Checa. Este es el tren. Adelante, pase usted. Y vehículo 369, después de mucho tiempo, hemos llegado y espero que les haya gustado esta aventura. Budapest, Praga en tren. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.